aquel que recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Hablo de la muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Nosotros no lo hacemos solamente esta semana. Cada vez que tomamos la cena, cada vez que nosotros tomamos la cena, recordamos que Jesús murió por nosotros, porque es algo que se nos dio por dirección divina. Hoy quiero aprovechar el tiempo para compartir unos minutos con ustedes y quiero que abra su Biblia en el capítulo 12, capítulo 12 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, ábrala y saludo a todos los hermanos que nos ven por internet. Dios los bendiga. A todos los que han venido hoy, sean bien. Es una bendición tenerlos aquí y son bienvenidos siempre. En la palabra de Dios, en el capítulo 12, dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros este es el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomará la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua. Ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. La comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Quiero pedirles que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta hermosa oportunidad de compartir con tus hijos en esta mañana, Señor. Bendíceles, ministrales. Gracias por los que me permites hablarles a través del internet, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en sus vidas. Te lo pido y te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hemos leído, el pasaje presenta
lo que es la Pascua. La Pascua, que se conoce también como otro día de reposo. Ese día era de fiesta. Cuando he leído es la instrucción antes de salir de Egipto. Y la Biblia establece para Israel esta Pascua, no para nosotros, pero se conoce como un elemento muy tipológico. Es tipo de Jesucristo. Por eso quiero hablar acerca del tema, ¿qué hacer con el Cordero? ¿Qué hacer con el Cordero? Cuando Dios les habló a ellos, les ordenó que cada persona ofreciera un cordero en expiación por su pecado. Y la Biblia establece lo que está diciendo acá. Mire lo que dice: habla a toda la congregación de Israel. El 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí presenta la importancia del cordero para todos y para la familia. Me encanta eso. La familia era beneficiada, no solamente el papá, la mamá, toda la familia. Por eso dice que toda la familia debía comer el cordero. Comenzaré diciendo la primera pregunta. A la pregunta que decimos, ¿qué hacer con el cordero? ¿Qué hacer con el cordero? Lo primero, debemos mirar al cordero. Debemos mirar al Cordero de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 1. Mire lo que dice Juan capítulo 1. En el capítulo 1 dice el versículo 29 de Juan, 1:29 de Juan dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y cuando él venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace Juan con esa expresión? Cuando él ve a Jesús, no dice el maestro, el predicador, sino que cuando ve a Jesús, dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dice esto, todo el mundo voltea a mirar al Cordero. Toda la gente que estaba escuchando a Juan. Juan predicó varios años como preparación para la venida del Mesías. Y Dios lo usó de una manera tan poderosa y tan grande que dice la Biblia: toda Jerusalén y Judea llegaban al desierto, porque Él eligió como lugar de predicación un desierto, cosa que no haríamos nosotros. Generalmente nosotros buscamos un sitio y ojalá que haya mucha gente para que pueda llegar, pero Él estuvo en el desierto, pero su ministerio era trascendente. Cuando comenzó a predicar, la gente comenzó a ir, aún los líderes religiosos comenzaron a ir, al escuchar el mensaje de la vida y de la salvación. ¿Sabe? Pasa predicando y su mensaje era: yo no soy el que da vida, sino que estaba anunciando al Mesías prometido. Por eso cuando Jesús llegó y Él comenzó a predicar, le dijeron: maestro, hay alguien que está predicando y bautizando, aunque Jesús no bautizaba. Y le dijeron: no se preocupe, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso debe tener en cuenta todo predicador. Eso debe tener en cuenta toda persona que predica el Evangelio. Hombres y mujeres que predican el Evangelio. No somos la figura.
Nosotros no hacemos que la gente venga. Nosotros no podemos hacer que la gente se convierta. Nada podemos hacer a menos que Dios lo haga. ¿Comprenden lo que les digo? Por eso nuestra mirada debe estar ¿en qué? Dije, esa es la labor de todos nosotros, presentar a Jesucristo como el centro de todo. Pero a los hermanos que me escuchan, no solamente en el auditorio de comunidad Palabra Viva Porvenir, más también a todos los que me ven a través de internet, quiero que entienda que la gente generalmente tiene la idea de poner la mirada en el predicador o en la predicadora. No, no. Debemos mirar al Cordero. ¿Me están entendiendo lo que digo? Vaya conmigo rápidamente al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 del libro de Hebreos. Y quiero que entienda por qué estoy diciendo esto. Claro, nosotros los que predicamos, todas las miradas están en nosotros al escuchar la palabra. Pero quiero que entienda esto a lo que presenta. Mire la escritura lo que dice en el capítulo 12 y el versículo 2 del libro de Hebreos, carta de Hebreos. Puesto los ojos en ¿quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mire lo que dice. Es el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la razón por qué. ¿Qué hacer con el Cordero? Mirar al Cordero de Dios. Y ese mirar nunca debe ubicarse en otra persona, en un objeto, en el dinero, en el poder, en la comodidad y tantas otras cosas. Nuestra mirada debe estar en el Cordero de Dios, porque es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Alaban a Dios? Miren, es tan importante esto. Mirar al Cordero. En el Antiguo Testamento fue el profeta Isaías quien dijo: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Quiero mostrarles algo rápidamente en el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Lo que dice Dios aquí: puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué debe estar puestos los ojos en el Cordero? Dos razones fundamentales que espero nunca olviden. Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, el autor de la fe. Por más que querramos, mire, hay ocasiones en que uno ora por los hermanos, la gente viene y nos consulta cosas y oramos por ellos. Yo no veo en algunas personas que les falta fe. Y he querido, de verdad, si pudiera, saber que la fe fuera líquida. Y poder decirle, hermano, espera un momentico, ¿le falta fe? Sí, tómese este vasito de fe. Y si la persona se lo toma, entonces inmediatamente se le fue la duda, se le fue el temor y ya, eso sería fácil, pero no es así. La fe, dice la Biblia, es pues importante entenderlo. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si usted quiere fe, pase tiempo con la palabra. Métase en la palabra de Dios. Usted encontrará las maravillas de Dios. Y entienda esto: el autor de esa fe
es Jesús. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. El autor es Jesús. 2. La fe es dada, y quiero que me entiendan, por favor, no para resolver nuestros problemas, porque hay gente que tiene fe y como que dice, si me falta voy a buscarla porque necesito un milagro. Porque necesito que Dios me provee, que me solucione estas circunstancias adversas en el hogar, con mi hijo que se está alejando, que está entrando en la droga y la desesperación es grande y acude a la fe en esos momentos. No es malo, no me entienda mal, pero el propósito de la fe no es que usted solucione sus problemas. Por eso mire que el texto dice consumador. La fe, el autor es Dios y es el consumador. ¿Qué quiere decir? El que hace que esa fe tenga la razón de ser. ¿Y qué es? Que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso, aleluya, por esa razón la Biblia dice que al ir a la cruz del Calvario, cuando puse mi fe en Él, cuando usted puso su fe en Él, dijo, Señor, perdona mis pecados. Tu mirada en el Cordero hizo que el Cordero de Dios quitara los pecados que había hecho. Le perdonó todos sus pecados. Por eso la Biblia dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién? El Cordero de Dios. Alaban al Señor. Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y en ese momento se consuma el objetivo total y completo de la fe, que es la salvación. Alaban al Señor. Yo voy al cielo, aleluya. Yo voy al cielo por el Cordero maravilloso y glorioso, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. He dicho, y la razón por qué es salvación. Y es salvación cuando los pecados son quitados. Una convicción que cada uno debe tener. Él perdonó todos nuestros pecados. Eso lo acabo de decir y está en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Estamos cerca para ir a la primera carta de Juan. Y observe esto que la Escritura dice. La primera carta de Juan, el capítulo 1, la primera carta de Juan 1, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, el Cordero, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de una parte de la maldad. ¿Cómo? De todo pecado. Por eso cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, el texto me encanta porque es de todo el mundo, pero vamos a personalizar. Él es el que quita mi pecado y quita todo mi pecado. ¿Eso qué significa? Perdonó todas nuestras iniquidades, las pasadas, las presentes y las futuras. Es por eso que tenemos seguridad eterna. ¿Alaban al Señor? Amén. Oh Dios, debo seguir. ¿Estoy en la introducción? No, ya salí en la introducción. Mire, la palabra de Dios presenta esto. Déjeme darle un texto más para los que les gusta anotar. Carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1. Y mire lo que dice el versículo 19. 19 y 20. Dice así la Biblia, sino con la sangre de Cristo. ¿Con qué? 1:19, la primera carta de Pedro. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. Le estoy leyendo el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Por eso hablo de salvación. Y es lo que traté de explicarles ahora. Lo segundo, ¿qué debemos hacer con el Cordero? ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Vayamos al capítulo 12 de Éxodo. Miren lo que dice el versículo 8. La Escritura dice así en el versículo 8: aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Debemos comer el Cordero. ¿Debemos qué? Debemos comer al Cordero. Si nosotros comemos al Cordero, estamos haciendo lo correcto. Usted me dice: pastor, apenas salga de aquí, termino mi ayuno con un cordero asado. Qué bueno sería poderlo hacer. Pero no se está refiriendo al cordero asado. Ellos sí. En el momento en que se dijo, ellos comieron. Prepararon el cordero como se les dijo, con pan, el cordero. Si alguno es de Antioquia, de Medellín, seguro que dice una arepa sin comería el cordero con arepa, otro diría con plátano, pero la Biblia dice aquí que debían comer el cordero con pan sin levadura, panes sin levadura. Esas dos cosas muy deliciosas. Estoy en ayuno. No voy a seguir hablando de comida. Pero las dos cosas son muy deliciosas. Las que no es buena para nosotros. No es bueno. Hierbas amargas. La ensalada, muy deliciosa. Pero si usted le coloca hierbas amargas, no va a ser muy agradable. Pero tenían que hacerlo. Tenían que comer el cordero con panes sin levadura y con las hierbas amargas. El cordero representaba a Cristo. El pan significaba o simbolizaba la pureza y la santidad. La levadura siempre ha sido un tipo del pecado, un tipo de la maldad. Solo en uno o dos pasajes en el Nuevo Testamento se refiere a otra cosa. En una de las parábolas del Señor habla de la levadura no como un significado del pecado, un símbolo del pecado, de la maldad. Pero allí en el libro de Éxodo habla de el cordero, los panes sin levadura que representaban su vida pura y limpia, y las hierbas amargas que representaban los sufrimientos terribles y espantosos que Jesús vivió. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero termina diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa a la que está refiriendo era la copa del sufrimiento tan terrible. Por eso cuando estaba orando de esta manera,
Lucas, el médico amado, dice que hubo un momento en que algunos vasitos de su frente se reventaron y salió sudor con sangre mezclada. Hablando de la presión tan grande, pues iba a ir, y nosotros lo leemos, iba a ir a la cruz, pero antes fue maltratado, golpeado, escupido, vuelto completamente destrozado por la maldad de los hombres, por la maldad nuestra. Soportó todo. Lo dice el capítulo 12, versículo 2. Soportó el oprobio, soportó el castigo, soportó 40 azotes que llevaban en la punta como garfios y destrozaron su espalda, destrozaron su rostro, le metieron la corona de espinas y la parte más sensible de nuestro cuerpo dicen que es el cuero cabelludo, y aquí le colocaron las espinas. Su cabeza y su rostro se inflamó terriblemente. Por eso es que Isaías dice: sin hermosura para que le deseemos. Ese es el sufrimiento de Jesús. Y dice: sufrió, aceptó el oprobio por nosotros. Por nosotros. Vaya al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, por favor. Vaya al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Miren lo que la Escritura dice en el versículo 53 en adelante. Jesús les dijo: de cierto os digo, es verdad y es verdad. Escuche esto. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿No qué? No tendréis vida en vosotros. Si ustedes no se comen la carne, dijo Jesús, mi carne y mi sangre. Mire el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. En el día postrero. Nadie puede ser salvo si no come el cordero. Bueno, por eso al comienzo en la iglesia primitiva nos llamaron a los primeros cristianos caníbales. Venir comiendo la carne de Jesús y bebiendo su sangre. Antes no dijeron que eran vampiros. Lo que pasa es que la gente no entendió. No es que comamos físicamente su sangre, su cuerpo. Cuando usted acepta a Jesús como Salvador y Señor, ese cordero sin mancha y sin contaminación, usted lo está comiendo. ¿Qué quiere decir? Usted está haciendo que ese cordero entre a su vida y lo santifique por completo. Ese cordero bendito y glorioso. Por eso observe que dice el texto: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo les resucitaré en el día postrero. Les diré algo. Por eso es tan importante la cena. Por eso es tan importante la cena del Señor. Amén. Porque cuando usted come el pan, no está comiendo el cuerpo de Cristo, pero está haciendo un acto de fe. Señor, esto es tipo o símbolo de tu cuerpo. Y por eso lo molemos con nuestra dentadura y decimos: Señor, por la fe, reafirmo que he comido al Cordero de Dios. Tomamos la copa y al tomar la copa recordamos que Él derramó hasta su última gota de sangre. Y cuando la tomamos estamos comiendo al Cordero. Y algo más. La Biblia nos dice que nosotros vamos a comer el Cordero
y de ahí en adelante ningún problema y ninguna dificultad. Hay momentos muy duros, hay persecuciones, hay momentos de enfermedad muy duros, que la gente dice, hay situaciones familiares donde la persona llega a un altar y la persona le promete fidelidad, le promete amor y todo se fue una falsedad y la persona se afecta emocionalmente, terriblemente. Más quiero decirle, esos sufrimientos, entiéndame lo que quiero decir, los vamos a pasar siempre. Entienda, nadie puede decir que no va a pasar dificultades y problemas, pero sabemos que el Cordero está con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de mi Dios. Y Él estando en nosotros nos da la fuerza para seguir viendo al Cordero. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que el día que vea al Cordero será extraordinario y glorioso. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Debemos comer al Cordero, porque el Cordero nos proporciona libertad, seguridad y vida eterna. Y vida eterna. Mire lo que dice el 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No es físico, es aquí donde la gente se equivoca. Ese es un aspecto espiritual. Las personas cristianas debemos entender que aunque estamos en este mundo, nosotros vivimos en un ambiente espiritual. No debe ser carnal. No debe haber unas acciones carnales, sino espirituales. Y cuando veo este pasaje, el Señor en el versículo 55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Por qué la gente no permanece? Creo que no ha entendido la importancia de vivir a profundidad con Dios. Oh Dios, si usted continuamente tiene esa comunión y esa relación con Dios, será extraordinario. Nótese lo que quiero decir hoy. ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Primero, dijimos, mirar al Cordero. Segundo, comer al Cordero. Le hago una pregunta. Y si me la afirman levantando la mano los que están aquí, está bien. ¿Cuántos han comido el Cordero? ¿Cuántos han comido el Cordero de Dios? 3. ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Éxodo 12:4. Éxodo 12:4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el Cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis esto, miren, haréis la cuenta sobre el Cordero, para que ninguno se quede sin comer al Cordero. ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Debemos compartir al Cordero. ¿Escuchan? Amén. ¿Debemos qué? Compartir. ¿Con quién? ¿Con quién? Comience por su familia. ¿Qué es compartir el Cordero? Es hablar de Jesucristo.
Jesús te salvó. Ya tenemos que han recibido sanidad del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos han sido guardados por el Señor? Amén. Gloria al Señor. Eso no quiere decir que todo lo que nos sucede malo nos guarda, no. Hay cosas que a mí no me gustan, han sucedido, pero aunque no me guste, sigo con el Cordero. Porque Él no me hace nada malo, solo bien. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Comparta con su familia. Comience a compartir el Cordero con su familia. Pero observe aquí el texto. El versículo 4 dice, su vecino. La persona que estaba enseguida. Porque el Cordero era muy grande. Y la familia que iba a comer el Cordero era pequeña. Entonces, llamen al vecino. No todavía hay más, pues llame a otra familia. Y toman todo el Cordero. ¿Sabe lo que está diciendo? Comparta con su vecino. Comparta con su compañero de trabajo. Hable de Jesús. Hable de Jesucristo. Señor, cuánto falta que nosotros compartamos el Cordero. Si nosotros compartimos el Cordero, la gente comerá el Cordero. Por eso estaba hablando del Cordero de esta manera. El Cordero es delicioso. Habló del Cordero físico. Es delicioso. De seguro ustedes han comido. Quiero que entienda esto. No hay nada más extraordinario que haya llegado a nuestra vida y que hayamos tomado en nuestro diario caminar que el Cordero de Dios. Estoy donde estoy por el Cordero de Dios. No sería un predicador, sería uno de los pecadores más viles y degenerados de esta tierra. Pero un día alguien me compartió el Cordero. Tenía tan solo 14 años cuando un hermano me dijo, ven, Cristóbal, quiero explicarte qué hay aquí en la Biblia. Y ese día me habló él. Nunca podré olvidar porque ese día Dios obró y Él me estaba hablando. Ironía de la vida, tengo que decirlo luego. Pero Él me habló y comencé a llorar. Porque entendí que Dios tenía algo para mí. Salvarme, perdonarme mis pecados. Dije ironía, porque Él me evangelizó en el momento en que tuvo 2 meses leyendo la Biblia, me la explicó y un día al terminar los 2 meses me dijo, ven Cristóbal, te veo que estás inquieto por las cosas de Dios, te regaló la Biblia. Me regaló la Biblia y se fue al halcón. Lleva 47 años en el halcón. Y yo llevo 47 años con el bendito Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas veces cerramos nuestros labios y no compartimos al Cordero? Y hay gente que lo necesita. Hay gente angustiada. Hay gente desesperada, hay gente a punto de quitarse la vida. Y usted tiene la oportunidad de hablarle a la gente de Jesús. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida eterna. Aleluya. Hermanos,
Todo esto lo sabemos. Yo estoy repitiendo algo que usted sabe. Amén. Compártalo con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio. No cierre su boca. Ellos necesitan comer al Cordero. Toda oportunidad que tenga, comparta el Cordero de Dios. Comparta el mensaje del Evangelio. Levanten la mano los que alguna vez alguien le habló de Jesucristo por primera vez. Gracias a ese hombre, gracias a esa mujer, gracias a ese joven, a esa señorita que abrió su boca, ese adulto, ese anciano que vino y le dijo, ven, quiero hablarte de algo, y Dios obró a través de esa persona y entendimos, y de ahí en adelante hasta lo que somos hoy. Pero hubo alguien que compartió ¿qué? La palabra. El Cordero. Comparta a Jesús. Comparta a Jesús. Nadie será salvo por otro medio. Es por ese medio de hablar de Jesús. Déjeme compartir 2 o 3 puntitos más. El tercer punto, Cordero. Debe compartir el Cordero. Juan lo compartió. He aquí el Cordero de Dios. Escúcheme lo que pasó. Cuando él compartió el Cordero, tenía discípulos. ¿Y sabe qué hicieron varios de sus discípulos? Dejaron a Juan. Estaban siguiendo a Juan. Y dijeron, él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Chao, Juan. Y dejaron a Juan el Bautista y siguieron al Cordero. Y siguieron al Cordero. Eso me hace ver la madurez de Juan. Pero digo, un momentico. No pueden ir para allá. ¿Qué les pasa? ¿Quiere verlo? El evangelista Juan en el capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, rápidamente se lo presento y quiero que lo comprenda. Mire lo que dice Juan, quiero que lo tenga presente. Hermano, hermana, líder, ministro, predicador, predicadora, los que me ven a través de internet. Me dijo usted predicador y predicadora que me escucha. Es tan importante esto. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Aquel verbo fue hecho carne, el Cordero de Dios, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, era primero que yo. Miren, Juan lo tenía muy claro y debe tenerlo usted. Miren que Juan dice, Juan dio testimonio. El que está hablando aquí en el capítulo 1 y en ese versículo es Juan el apóstol. Y él se refiere a Juan el Bautista. Y dice, Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía. ¿Qué predicaba? Jesús, Jesús, Jesús. Todo mensaje tiene que tener a Cristo. Si un mensaje no tiene a Cristo, no vale la pena oírlo. Porque el mensaje del Evangelio, hay gente, plata, plata, no es plata lo que debemos predicar el Cordero de Dios, que salva y transforma los corazones, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor y mi Salvador. Juan dio testimonio de él. Este es el que yo decía. ¿Qué decía? Él es antes de mí. El que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Nunca pensé predicar. Jamás en mi mente y en mi corazón de adolescente pensé que iba a ser cristiano como lo soy. Llego a la iglesia y comienzo a participar y a servir y me dicen algunos, es como que ministerio. Dije, ¿qué ministerio? Yo no sirvo para eso. Pero al poco tiempo entiendo
y comienzo a predicar. ¿Y sabe por qué? Por Él. Él es antes que mi persona. Por lo cual, la figura aquí no es el predicador. La figura se llama Jesucristo. Dele un aplauso al Cordero de Dios. Primera carta de Pedro capítulo 1. Primera carta de Pedro capítulo 1. Por favor, quiero que vea esto. ¿Qué debemos hacer con el Cordero? ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Primera carta de Pedro capítulo 1 nos presenta qué debemos hacer con el Cordero. Me encanta cómo leer esto. Versículo 8 y 9. A quien le amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren, Pablo tenía claros, o el escritor de Hebreos lo tenía claro lo que les acabo de decir, y Pedro también lo tenía claro. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que inspiró este libro. Pero quiero que vea el 8. ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Debemos amar al Cordero. ¿Debemos qué? Amar al Cordero. Pedro dice esto: a quien le amáis sin haberle visto. Es por lo que vemos. Es por lo que vemos. Los casados y las casadas. Pastores, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando vio por primera vez a la hermana Yolanda? Y algo le tocó su corazón. Por ahí decían Cupido lo tocó, no fue, fue el amor. Algunos llaman amor a primera vista. Hay algo especial. Pero porque la vimos. ¿Me voy a entender? Porque vi a mi... algo extraordinario, ¿sabe? ¿Por qué la vi? Y hoy la amo como nunca, pues no solamente la veo todos los días, sino tantas cosas extraordinarias de esta mujer que fue un regalo de Dios. Pero también hemos visto que personas dicen esta es, y cuando se le habla es ello. De nada, él insiste, pues busquemos otra. O otro. Pero a Jesús no lo vemos. Llevó unos 43, 44 años predicando el Evangelio. Y nunca he visto a Jesús. Ni lo veré ni lo palparé. Lo palparé, lo tocaré con estas manos. ¿Por qué? Porque no lo veré en esta carne. Lo veré cuando Él venga por segunda vez. Pero le digo, amo a Jesús con todo mi corazón. No hay nadie que pueda igualar lo que es Jesucristo, mi Señor. Mis hijas tienen un valor extraordinario. Mi nieto, ni se diga. Mi esposa, debo mucho a mi esposa. Pero por encima de mi esposa,
de mis hijas, de mis nietos, de mi familia, por encima de la iglesia que pastoreo. No hay nadie igual a Jesucristo, el Cordero de Dios. Le amo sin haberle visto. Aleluya. Camino, predico durante todos estos años sin haberle visto, Señor. Por eso el texto establece esto. A quien le amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero yo lo veré, pero usted lo verá. Ese Jesús que me ha dado fuerzas, ese Jesús que ha perdonado mis faltas y pecados, que por causa de mi naturaleza y mi debilidad me ha dado fuerzas para cerrar el paso al pecado. Pero hay ocasiones que hemos faltado y ofendido su nombre, y Él ha sido bueno. Como dice la Escritura, bueno y para siempre su misericordia. Ese es el Cordero de Dios. Él es el Cordero. A ese Cordero lo presento y les digo, a ese Cordero tiene todo mi amor. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, ninguna persona tiene los méritos para amarlo como Jesús. Ninguna. Nosotros nos soportamos como esposos, ¿o no? Siempre digo, gracias a Dios porque me ha soportado 32 años mi esposa. Y a mí dice, ¿y usted? También. Claro, porque tenemos muchos defectos. Tenemos virtudes, pero tenemos ¿qué? Defectos. Pero, ¿cómo no amar a Jesús? Quien me dio completamente, sin nada bueno, todo malo, pero a pesar de eso me amó. Y hoy tengo que decir, me amó aunque no había nada bueno en mí. Y hoy lo amo, que me haya amado sin ver nada bueno, pero por su grande amor que derramó sobre mi corazón por su Santo Espíritu. Ese hombre perfecto y ese Dios perfecto llamado Jesucristo, hay razón por qué amarlo. No hay razón para dejarlo. ¿Comprenden lo que digo? No hay razón para volver atrás por ningún motivo, porque Él es el todo y por todo en nuestra vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer con el Cordero? Debemos adorar al Cordero. ¿Tenemos qué? Adorar. Capítulo 5 de Apocalipsis, si usted lo quiere, en su Biblia. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Mire lo que la Biblia dice. El versículo 6 en adelante. Miré y vi que en medio, 5, 6 de Apocalipsis, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos con arpas y copas llenas de incienso, de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación.
Aquí está hablando de la adoración al Cordero. La única persona en este universo y sobre este universo y fuera del universo nuestro, la única persona que merece la adoración es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios. Puedo decir que unos 35 años, 37 años, me invitaron a predicar. Joven, llegó a predicar a una iglesia pequeña en Cajicá. El pastor me dio la oportunidad y prediqué ese día. No recuerdo en este momento qué prediqué. Me sería difícil recordar todo lo que he predicado por estos 44 años. Pero quiero que entiendan una cosa. Prediqué, terminé de predicar y salí. Y una persona adulta se acercó y me tomó la mano y dijo: predicador, y se postró. Le dije: ¿qué estás haciendo? La gente tiende a eso. Cualquier cosa que hace una persona, hay una persona que dice: oró y se sanó, y pues se postra para adorarlo. Quiero que entiendan, nadie, absolutamente nadie, diga lo que diga, hable lo que habla, haga lo que haga, merece la adoración. Solo el Cordero de Dios merece que lo adoremos en espíritu y en verdad. Aleluya. Oh, Señor. La adoración es la máxima expresión del ser humano hacia el ser superior. Es triste como millones y millones de personas en la tierra adoran las imágenes. Ese es un pecado del espíritu y es un pecado de los más abominables. Si usted viera cómo las procesiones cargan cristos, vírgenes y de todo tipo de elementos idolátricos, y eso es para condenación. Si usted me escucha y es un católico, devuélvete de ahí, de la idolatría. No adore a los hombres, no adore las imágenes, no adore a los muertos, adore al que vive para siempre, y es el Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria, gloria, gloria sea el Señor Todopoderoso. Oh Dios mío. Entender que la figura más grande y preciosa y digna de oración, estoy diciendo de Jesús. Jesús, Él debe ser adorado. Debemos postrarnos, porque cuando nos postramos reconocemos la grandeza de Dios. Pastor, no puedo hacerlo, pero ahí tenga la mejor actitud para adorar a Dios. Pero si usted lo puede hacer, reconozca. Adoración es decir, reconocer lo que Dios es. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es el Todopoderoso, y eso es el Cordero de Dios. Debemos adorar al Cordero. No vamos a pasar ni un solo día sin adorarlo. Y termino. Lo último que quiero llevarles, vaya conmigo al capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6 de Apocalipsis, con esto termino. Mire lo que la Escritura dice en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y voy a leer el versículo 15, 16 y 17. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Y escuchen, y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué hay que hacer con el Cordero? Hay que temer al Cordero. ¿Me escuchan lo que digo? ¿Hay que qué? Hay que temer al Cordero. Oh, hoy se levantan los poderosos de la tierra. Oh Dios. Se levantan los gobernantes y dicen cualquier cantidad de cosas, diciendo tenemos el poder de hacer cosas, vamos a realizarlas. No es fácil cumplirlo. Pueden hablarlo, menosprecian al Cordero de Dios y hacen tantas cosas más. Quiero decirle, aquí dice temer al Cordero. Temer al Cordero, respetar al Cordero, reverenciar al Cordero de Dios. Hermanos, hay gente que ha oído el Evangelio, hay gente que camina en el Evangelio pero vive en pecado. Esa persona no está temiendo al Cordero. Hay gente que solo es eso, religioso, pero no es cristiano, no es hijo de Dios, no ha experimentado el cambio que trae el Cordero. Millones de inconversos dicen no quiero nada de Jesús, no quiero, y comienzan a blasfemar contra Jesucristo. Pueden decir lo que quieran. Carlos Marx dijo, la religión es el opio de los pueblos. Es la marihuana que embota la mente de los pueblos. Es con ese mensaje de Jesucristo. Federico Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Jesús no, ese está muerto. Dentro de unos 100 años no habrá cristianismo. Podría seguir nombrando. Dan Brown, en el libro del Código Da Vinci, coloca a Jesús como un pecador. Habla de las peores cosas de Jesús. Hicieron una película degenerada, hablando y mostrando a Jesús como homosexual. Esta gente no teme al Cordero, pero muchos de ellos, de los que estoy diciendo, ya se murieron y en este momento tienen el terror más grande porque no pueden salir del lugar donde están. Dios de los cielos, ellos saben que van a estar en la ira y no hay ira más grande. Mira, hay evangélicos que se han apartado de Cristo. Dios mío, un personaje nefasto como José Luis de Jesús Miranda, de Creciendo en Gracia, que es lo contrario, creciendo en desgracia. Este hombre dijo que era Jesucristo, y evangélicos, hijos de pastores y pastores, llegaron a decir que José Luis de Jesús Miranda era Jesucristo, Dios. ¡Ah, Señor de los cielos! Siguieron la apostasía. Dios, recuerdo de un hombre que me dijo, hola Ángel. Yo le dije, yo no soy Ángel, se le olvidó mi nombre. Me dijo, no, yo sé que usted es el pastor Cristóbal, pero es que usted es un ángel. Y no, yo soy un hombre. Dijo, yo soy un ángel. Y se le han quedado como 3 dientes y algo así por el estilo. Y le dijo, uy, usted está haciendo quedar mal a los ángeles, porque si usted es un ángel está muy desastroso. Dijo, es que mi padre José Luis de Jesús Miranda me va a transformar. Le dije, lamento decirte. Dijo, yo no voy a sufrir muerte, voy a ser transformado. Le digo, puedo decirte que tú tienes más años de lo que yo tengo. Que vas a morir primero. Si cede tu muerte, voy al lugar donde te tengan. Solamente para mirar y decir, te lo dije. Supe después, murió. Esperando que José Luis de Jesús Miranda nos iba a transformar, el Jesucristo hombre. El mismo José Luis dijo, en este mes y en estos días haré la glorificación y un cambio que nunca olvidarán. A los pocos días fue dictaminado con una enfermedad terminal y el que decía que era Jesús desapareció. ¿Por qué les digo esto?
toda esta gente que ha seguido a hombres, toda esta gente que ha seguido doctrinas herejes, esta gente morirá porque no han seguido al Cordero ni han temido al Cordero. No hay dicha más grande cuando Jesús se manifieste y yo lo pueda ver tal como Él es, como dice Juan. Pero mi vida debe estar sellada, cubierta por el temor al Cordero, porque el juicio será implacable. Dice, pedían a los montes y a las piedras y a las rocas caer sobre ellos y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el día de su ira ha llegado y nadie puede estar en pie. Solamente los que seguimos al Cordero estaremos de pie adorando al Cordero por los siglos de los siglos de los siglos. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Padre, doy gracias en esta mañana por tu palabra. Ahí donde está, puede levantar sus manos sentadita como está, sentadito como está, y adore al Cordero. Háblele al Cordero de Dios nuestro Salvador. Con todo el corazón dígale, si esto que tú tienes en tu corazón, te amo y mi mirada nunca se quitará del Cordero de Dios. Te exalto, te adoro, mi Señor, te glorifico, mi Cristo maravilloso. Cordero de Dios, gracias por darnos la oportunidad de entender lo que tú eres, el Cordero perfecto que has hecho, que sea salvo, que vaya a la vida eterna, pero el Cordero que quiero proclamar mientras viva, proclamaré que el Cordero es la vida, el camino al cielo se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Papito, toca cada corazón. Oro por cada persona que me ve en internet. Obra un milagro en ellos, que entiendan y entendamos la palabra. Llénanos de temor reverente. Estando aquí donde estemos, Señor, tengamos presente que Él es digno de ser agradado y solo se agrada con una vida de santidad, pues sin santidad nadie verá al Cordero de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que ha venido y cada persona que me ha oído. Señor, ahora en este lugar oro por los emblemas del pan y del vino, Señor. Hoy vamos a recordar una vez más, pero de una manera simbólica y de fe, recordaré que un día, por tu gracia y por tu amor, comí al Cordero de Dios, que da vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Todos los hermanos que van a tomar la cena, personas bautizadas,